Putin le ruega a Trump que salve su desfile de los drones ucranianos. Pide ayuda a Estados Unidos para que Ucrania no ataque Moscú el 9 de mayo. ¿Es esta humillación mundial el fin del régimen o solo otro truco? Sigan viendo para saber cómo esto podría ser el principio del fin de Putin. Putin propuso una tregua para el 9 de mayo, algo casi anecdótico que parece un síntoma de debilidad, una debilidad evidente que ya no puede ocultarse del todo. Putin no solo está pidiendo silencio en el frente de batalla, en un sentido más amplio está pidiendo protección para su propio mito. Su mayor temor no son solo los ataques a Moscú o a sitios simbólicos el 9 de mayo. Teme que el día que por años vendió como prueba sagrada de la grandeza rusa se convierta en un día de humillación. Por eso se ve obligado a recurrir a Trump para que presione a Ucrania. Es decir, el Kremlin ya no dicta las reglas, sino que intenta mendigar seguridad para su propio escenario de propaganda. Parece casi cómico, pero en las autocracias la comedia suele ser el prólogo de grandes grietas. ¿Qué es lo que realmente está pidiendo el Kremlin? Superficialmente es una tregua para el 9 de mayo, pero en el fondo no piden paz ni una pausa en la guerra. Piden poder realizar uno de los rituales clave del Estado ruso sin el riesgo de arruinar la imagen. Para el sistema de Putin, el 9 de mayo no es solo una fecha, es el eje de la religión política que sostiene su legitimidad. El desfile, las armas, los discursos de grandeza, el culto a la victoria y la invencibilidad son su motor de movilización interna. Pero si ese día tan especial está bajo amenaza, si deben temer a los drones y a los ataques, y además tienen que pedir ayuda a mediadores externos, entonces el mito se desmorona fácilmente. ¿Por qué esto es importante, pero aún no es decisivo? Sí, es fundamental no sobreestimar este episodio. Es fácil dejarse llevar por la emoción y decir, miren, este es el fin del sistema. Putin se quebró, el régimen se cae. Pero la realidad es mucho más compleja. Los sistemas autoritarios rara vez caen por un solo golpe simbólico. Caen cuando se juntan muchos factores: derrotas, crisis económica, fatiga de las élites, instituciones degradadas, grietas en la propaganda, miedo al futuro y pérdida de fe en el poder. Es decir, lo que rompe un imperio es un conjunto de eventos interconectados. Por eso, pedir una tregua en mayo no es el fin del sistema, sino una de sus grietas más visibles. No es el final, sino un episodio muy claro en la larga historia del declive del régimen. ¿Cómo pierden los imperios su base? A menudo el factor decisivo es cuando el poder empieza a mentir no desde la fuerza, sino desde la impotencia. Mientras la mentira funcione como herramienta de control, aún puede sostener el sistema. Pero cuando la mentira sirve para ocultar una debilidad obvia, empieza a destruir la confianza incluso de los leales. Y ahí es donde reside el peligro. La gente ve que tras las palabras no hay fuerza, sino miedo, improvisación e intentos de ganar algo de tiempo. Así es como suele empezar el colapso de las grandes estructuras políticas. Un paralelismo con la última etapa de la URSS. La historia de la Unión Soviética es muy reveladora en este caso. Uno de los puntos de inflexión simbólicos fue Chernóbil. El gobierno pudo resolver problemas prácticos por un tiempo, reasentamientos, limpieza y medidas organizativas, pero no pudieron ocultar lo más importante. Millones de personas sintieron la mentira al mismo tiempo. Si la mentira de un poder fuerte se ve como un juego o manipulación política, la mentira de un poder débil suena distinto. Esta deja al desnudo el pánico. La gente ya no ve un Estado omnipotente, sino un sistema sin control que finge que todavía lo tiene todo bajo control. El rey está desnudo. La situación de la tregua del 9 de mayo encaja perfectamente con esta metáfora. El régimen construyó durante años una imagen de fuerza, de invencibilidad y de misión histórica. Pero cuanto más dura la guerra, más se nota que tras esa imagen hay cada vez menos contenido real. Esto es muy evidente en la retórica de los corresponsales de guerra rusos y los propagandistas radicales. Cuando su propia maquinaria admite que no luchan a media fuerza, sino al máximo,
y que solo queda usar armas nucleares y movilizar a 1 millón es admitir el límite. Frases así revelan el estado real del régimen. Se ve obligado a mentir sobre su supuesta moderación o a admitir que sus recursos se agotan y que la escalada es su único lenguaje. ¿Por qué Putin está pidiendo esto precisamente ahora? Putin actúa como alguien que intenta evitar un escenario peligroso, pero siempre lo hace con retraso. Y esta es quizás una de las características principales de su comportamiento político. Siempre va 1 o 2 pasos por detrás, llega tarde con las decisiones, tarde al reconocer el problema y tarde al reaccionar al cambio en el equilibrio de fuerzas. ¿Y qué decir si recordamos la autobiografía de su exesposa? Resulta que incluso llegaba tarde a sus propias citas. Todo esto, por supuesto, no significa necesariamente una incompetencia total, pero sí significa que vive en un modo constante de apagar incendios. Aunque incluso con eso, en Rusia suele haber problemas. Por eso la petición de tregua para el 9 de mayo parece un intento de tapar el agujero antes de que todo el mundo lo vea. El papel de Trump en esta historia: el Kremlin no se dirige directamente a Kiev, sino a través de Trump. Esto es importante porque aquí se manifiesta otra debilidad de Rusia. No puede hablar con Ucrania como con un igual o, mucho menos, como con alguien a quien se le dictan las condiciones. En su lugar, se necesita un mediador externo, preferiblemente uno capaz de crear ruido político e influir en el campo de la información. Es decir, Rusia intenta utilizar el contexto político estadounidense como una herramienta para su propio teatro interno. Esta es otra prueba de que el Kremlin piensa en términos de imagen, lo cual es clave para vendérsela a su audiencia. ¿Por qué esto aún no es el final, pero ya es un síntoma? Es ingenuo esperar que, tras un episodio así, el sistema ruso colapse en cuestión de unos pocos días. Eso no sucede. Los regímenes autoritarios pueden aguantar mucho tiempo incluso tras humillaciones evidentes, si aún conservan herramientas de fuerza, control mediático y una mínima gestión de las élites. Pero lo importante es otra cosa. Episodios así cambian la atmósfera, amplían el círculo de aquellos que dudan, envían a la gente la señal de que la invencibilidad es solo un decorado y acumulan una erosión interna que ya no se puede detener con un solo discurso o un solo desfile. En este sentido, la petición de tregua es una prueba más de que el sistema de Putin se ve obligado a vivir en modo defensivo. Y un régimen que vive solo de la defensa tarde o temprano empieza a contraerse. Autoconservación en lugar de expansión. El rasgo más importante de la etapa actual es que Putin está pasando a la autoconservación, y eso es un síntoma peligroso para una autocracia. Una autocracia es fuerte mientras expande sus límites, conquista nuevos espacios, impone nuevas reglas, muestra iniciativa y crea una sensación de avance. Pero cuando el régimen pasa a la autodefensa, empieza a perder su dinámica. Ya no da forma al futuro, solo intenta retrasar el momento de enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Y eso es precisamente lo que estamos viendo ahora. ¿Qué significa esto para nosotros? Para Ucrania es importante no caer en la ilusión de que la humillación de Putin signifique automáticamente su caída. Pero es igual de importante no subestimar el efecto acumulativo de tales humillaciones. Cada episodio similar socava la base del mito ruso. Rusia no es omnipotente, Putin no es todopoderoso y el régimen resulta ser mucho más frágil de lo que a su propaganda le gustaría. Y si miramos los hechos no emocionalmente, sino analíticamente, la conclusión principal es esta. Putin hace tiempo que no dirige la historia desde una posición de fuerza. Solo intenta no perder definitivamente en una situación que él mismo creó. La petición de una tregua en mayo es una señal del debilitamiento de un sistema que vivió demasiado tiempo del mito de su propia grandeza. El Kremlin suplica por salvar las apariencias. Putin llega tarde, tal vez no por un día ni por un solo desfile. Llegó tarde para cambiar la lógica, para intentar frenar la degradación del sistema, para recuperar la iniciativa. Su régimen sigue siendo peligroso.
capaz de hacer daño, pero cada vez se parece más a un sistema que vive del pasado y teme hasta a su propia sombra. Y esto siempre es el comienzo de un final, tal vez no rápido, pero final. Gracias por ver este video. Denle a me gusta para apoyar al canal, suscríbanse y compartan sus opiniones en los comentarios. Sus acciones le indican al algoritmo que debe hacer más análisis de este tipo.